para que quede registro de ustedes de la clase. ¿Han tenido problemas? Esta es una pregunta. ¿Han tenido problemas ustedes para acceder a la clase grabada? No, profe. No, profe. Ya. O sea, les acomoda el sistema. No me vayan a decir que no saben porque no se han metido todavía al tema de la clase. Como decía, buenos días chiquillos y chiquillas. Esta es la clase del día martes a las 8 de la mañana, 31 de septiembre, el último día de agosto, y comenzamos el mes de las fiestas patrias. Son las 8 de la mañana y tenemos una asistencia digna, 5 personas. Voy a proceder a compartir pantalla y comenzar el análisis del tema, el tema de hoy día. ¿Ustedes están viendo la diapositiva? No, profe. No sé. Ok, vamos a... ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, nosotros en la clase pasada estuvimos analizando el primer nivel ecológico, el individuo. Definimos lo que es individuo, para decirlo en simple, individuo es usted y yo, ¿no es cierto? Cada uno de los miembros de su familia, su polola, su pololo, sus compañeros de curso, cada uno de ellos, eso es el individuo. Señalamos cuáles son las características bioecológicas del individuo y para que ustedes me entendieran mejor, focalizamos el tema del individuo en el ser humano. Entonces, habíamos dicho que una de las tantas características que el individuo, ¿no es cierto?, establece interacciones que nosotros llamamos interacciones ecológicas con su entorno. En el caso de un individuo distinto del ser humano, el entorno tiene una sola dimensión, que es el entorno natural. Y ahí, ¿no es cierto?, ese individuo, llámese una planta, un ratón, un gato, un perro, establece interacciones que implican un cambio de energía, un cambio de materia, e incluso un intercambio de información. Va a creer usted que las plantas a través de sustancias químicas se comunican por la raíz. Y algunas plantas, ya, mediante sustancias que echan al suelo, sustancias químicas que liberan al suelo, inhiben el desarrollo de otras plantas. Piensen ustedes en el caso de la penicilina, ¿no es cierto?, producida por un hongo, ¿no?, un género Penicillium, que produce una sustancia que inhibe el crecimiento de las bacterias. ¿Ya? Y eso es la fuente de los antibióticos. Ese fenómeno ecológico es la fuente del antibiótico. Incluso ese fenómeno se llama antibiosis. Señalamos que el individuo es el primer nivel ecológico, pero también es el último nivel biológico. Nos detuvimos con cierto tiempo, ¿no es cierto?, a analizar las características o propiedades bioecológicas del ser humano. Ahora, para ustedes que son del área de la ingeniería, lo importante es entender que el individuo es un sistema abierto, intercambio de materia, energía e información con su entorno. ¿Ya? En el caso particular del ser humano,
por la naturaleza humana, del ser humano, bueno, hay una dimensión, el entorno natural tiene, el entorno humano tiene una dimensión natural, como cualquier otro ser vivo, pero tiene una dimensión sociocultural que es propia del ser humano. Al tiempo en que nosotros estamos viviendo, el presente, a veces es difícil diferenciar cuál es lo que corresponde a la dimensión natural y cuál es lo que corresponde a la dimensión sociocultural. Por ejemplo, el caso de la epidemia, ahí tienen ustedes un ejemplo de un factor del componente natural del ser humano. Pero si nosotros estamos en una plaza, no sabemos si eso es un espacio sociocultural, ¿no? Por tal construido por el ser humano, o un espacio natural porque tiene plantas y hay pajaritos, qué sé yo. Ahí es difícil de diferenciar, ¿cierto? Porque hay una mezcla de entorno natural, de la dimensión natural con la dimensión sociocultural. Ahora, Profe, sí, dígame. disculpe que lo interrumpa. ¿La dimensión sociocultural se debe solo al humano? Perdona, no te entendí. ¿Esta dimensión sociocultural solo se le adjudica al humano? Solo se le adjudica al ser humano. Por Las ejemplo, abejas, pues, especies que tengan, eso le iba a preguntar, por ejemplo, claro. especies que tengan como una importancia ya más avanzada, por ejemplo, no Por la tendría. ejemplo, en los animales que nosotros tipificamos como insectos sociales, por ejemplo, ¿ya? La organización social de las abejas, de las hormigas, de las termitas, tiene un fundamento exclusivamente biológico. No tiene un fundamento social en el sentido de cómo, de cómo es la organización social nuestra. O sea, la organización social nuestra está regida fundamentalmente por, por leyes producto de la convivencia, leyes, normas, reglas, producto de la convivencia humana. ¿Ya? En cambio, en el caso de las hormigas, las leyes, entre comillas, son leyes fundamentalmente de, de corte biológico. ¿Mm? Por ejemplo, la reina en, en las abejas ah, tiene, tiene hay reglas, digamos, de comportamiento, pero el fundamento de esas reglas de comportamiento son biológicas. Dicho en otra manera, en los organismos que tienen organización social como las abejas, esa organización social obedece a leyes biológicas. En el caso nuestro, en una primera etapa de la organización social, obedecían a leyes biológicas. Pero actualmente, afortunadamente, la organización nuestra obedece a leyes más bien de dimensión sociocultural, leyes producto de la naturaleza humana del ser humano. Por ejemplo, una ley que dice no matarás. Eso no existe en ninguna organización social biológica, digamos, pero en el caso nuestro sí existe. Ahora, si uno examina las organizaciones sociales de insectos, eh, las leyes biológicas ahí son bastante dictatorial. Si tienes que morir por la colonia, mueres por la colonia. Si te tienen que matar por la colonia, te matan por la colonia. Si tienes que quedar sin alimento, te quedas sin alimento por la colonia.
si en la colonia hay muchos y el alimento está faltando y te tienes que ir fuera de la colonia y exponerte al viento, al frío, a la lluvia o lo que sea, te tienes que ir. En caso nuestro, eso no necesariamente ocurre. Entonces ahí hay una gran diferencia. Bueno, en el caso de la dimensión sociocultural podemos encontrar subcomponentes que obedecen a los, componentes materiales de la dimensión sociocultural del entorno humano y a los componentes inmateriales, intangibles también le llaman. Los componentes materiales, bueno, uno en el centro de una ciudad, todo lo que conforma lo material del centro de una ciudad. Y los componentes inmateriales, bueno, son las normas sociales que están rigiendo el componente, la conducta de los individuos que conforman esa sociedad, pero también el lenguaje, el folclore, las ideas, las creencias, etcétera. Ahora bien, y ahí habíamos quedado según mi registro, mi bitácora. ¿Qué son las necesidades y qué son los recursos? Las necesidades son requerimientos que todo ser vivo demanda, se satisfaga para poder vivir. Sobreponerse a las enfermedades, sobreponerse a los avatares de la condición de ser vivo. Entonces, una necesidad es un requerimiento. Una planta, por ejemplo, tiene un individuo, una lechuga, por ejemplo, tiene necesidades de agua, necesidades de nutrientes en el suelo, necesidades de anhídrido carbónico, de oxígeno. En la medida que esa planta, esa lechuga, no reciba agua, no reciba nutrientes, no reciba anhídrido carbónico, no reciba radiación solar, bueno, no va a poder enfrentar los avatares de la vida y va a terminar muriendo. Y uno de los problemas que tenemos en estos momentos es la sequía. Y las plantas entonces, plantas cultivadas o no cultivadas, están teniendo problemas de satisfacer ese requerimiento de agua suficiente para poder vivir. Entonces, los agricultores en muchas partes están teniendo problemas, se les están muriendo las plantas, los individuos, qué sé yo, que forman parte de una plantación. En el caso del ser humano, ya de nuevo, por la condición humana, diferenciamos lo que son necesidades vitales de las necesidades suntuarias. Las necesidades vitales están relacionadas con la satisfacción de los requerimientos que todo ser vivo exige a su nivel. O sea, porque una bacteria tiene necesidades, nosotros tenemos necesidades, las necesidades nuestras vitales son un poquito más complejas que las necesidades de una bacteria, pero la bacteria necesita nutrientes para poder vivir, nosotros también necesitamos nutrientes para poder vivir. Ahora, por la condición humana nuestra, nosotros tenemos necesidades suntuarias. Las necesidades suntuarias son necesidades que derivan de nuestra condición humana, no derivan de nuestra condición biológica, derivan de nuestra condición humana. Le llaman suntuaria porque en teoría, si no se satisfacen, nosotros no podemos, si no se satisfacen, nosotros no morimos. Seguimos viviendo, ya, pero a lo mejor en condiciones no ideales en función de la condición humana del ser humano.
Hay otras clasificaciones para las necesidades humanas, dicho sea de paso. Algunos autores hablan de necesidades existenciales versus necesidades axiológicas. No vamos a entrar en ese detalle. Lo importante es que todos los seres vivos tienen requerimientos que se tienen que satisfacer para que el ser vivo pueda seguir viviendo. En el caso del ser humano, estos requerimientos son vitales, que están asociadas a su condición natural del ser vivo, y necesidades suntuarias que están relacionadas a la condición humana. A lo largo de la evolución humana, las necesidades vitales se han mantenido básicamente las mismas. Pues el hombre primitivo necesitaba aire para poder vivir, necesitaba nutrientes para poder vivir, necesitaba espacio para poder vivir. Lo mismo seguimos necesitando nosotros. Pero a medida que ha ido evolucionando el ser humano, han ido apareciendo las necesidades suntuarias, que le mejoran la vida al ser humano, en términos humanos, le mejoran la calidad de vida, ¿no? Y estos son los conflictos que se producen entre países desarrollados y países en vía de desarrollo. Cuando los países desarrollados llegan a países subdesarrollo y tratan o en vía de desarrollo, y tratan entonces de traspasarle su estilo de vida a estos países en vía de desarrollo. Y al intentar traspasarle su estilo de vida a estos países en vía de desarrollo, le transmiten las necesidades suntuarias, y que a veces no son necesarias para el estilo de vida de esos países en vías de desarrollo. Pero de acuerdo al concepto occidental del desarrollo que tenemos nosotros, las necesidades suntuarias son requerimientos que tiene el ser humano y que le ayudan a mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué cosas han mejorado la calidad de vida? Bueno, antiguamente las mujeres lavaban la ropa en el borde de un río. Después las casas tenían unos aparatitos que se llamaban batea, y las señoras lavaban la ropa ahí, y ahora hay lavadoras automáticas. Antiguamente se barrían las piezas con una escoba, después se cubría el piso con cera, y había que emberutillar el piso, y ahí el varón, la mujer y los hijos emberutillaban el piso con un aparato que se llama virutilla. Y ahora tenemos, qué sé yo, piso flotante, que no necesita ser embrutillado, ¿no es cierto? Y hay todo un sistema de máquinas que limpian el piso, pues, aspiradoras, pulidoras, qué sé yo. Y en el futuro probablemente se van a tener robots que hagan algunas actividades domésticas. Entonces eso mejora la calidad de vida. Entonces, si una persona antes estaba, qué sé yo, 10 horas pegada a las actividades de la casa, después tiene 4 horas, y esas otras las puede dedicar a trabajar fuera de la casa, en alguna profesión, en algún oficio, y ahora con sistemas inteligentes, sistemas automáticos, pues tiene más tiempo, ya sea para trabajar profesionalmente o en oficio, o bien para dedicarle al ocio. Si antes el ser humano tomaba agua podrida, digamos, o tomaba agua de acequia, qué sé yo, ahora nosotros podemos tomar agua envasada. Trate de tomar usted agua de una acequia o agua podrida, a ver si no le viene una colitis tremenda. Ya hay en algunas partes, se recomienda que cuando usted llega a esos lugares no tome agua de la llave, pues,
tome agua envasada. Si bien es cierto, el agua de la llave está en mejor condición sanitaria que el agua de una acequia, el agua de un pozo. Para usted no está en las condiciones sanitarias más adecuadas, entonces da el agua potable. Entonces puede venirle una colitis complicada, digamos. Pero tenemos agua envasada. Pues ahora acá en La Serena, Coquimbo, tenemos agua de buena calidad, está muy cargada hacia a las sales, a pesar de eso que tenemos agua de buena calidad. Bueno, pasa de vez en cuando por la calle una camioneta ofreciendo agua envasada y hay gente que compra el agua envasada. Ahora, según leía yo un reportaje, el agua envasada, no acá en Chile, sino que en el extranjero, el agua envasada, fíjense ustedes, ¿ya? Contamina como 5 veces más que el agua potable, porque obviamente los procesos de limpieza del agua para la envasada impactan el ambiente mucho más que el proceso de producción, de producir agua potable, esa que llega por la llave. Entonces, diferenciar entre la necesidad vital y necesidad eventuaria. Por ejemplo, la demanda de una computadora, ¿no es cierto? Es una necesidad suntuaria. Usted puede vivir ya, sin una computadora, pero no puede estudiar como estudiante universitario, por ejemplo, si no tiene una computadora. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar en la universidad estaban de moda unos aparatitos muy bonitos que se llamaban reglas de cálculo. Ya que no tenía regla de cálculo, le iba mal en los cursos que demandaban cálculo. Después la regla de cálculo, que es una verdadera joyita. Era típico ver a los ingenieros con la regla de cálculo en el bolsillo de la solapa. Aparecieron las calculadoras y en la punta del cerro la regla de cálculo. Ahora la regla de cálculo es un objeto de exposición. Aparecieron las calculadoras. Bueno, facilitaron la vida a aquel que no tenía regla de cálculo, ¿no es cierto? Y tenía que no sé cómo hacer los cálculos. Desplazaron a las calculadoras, desplazaron a la regla de cálculo y ahora cualquiera tiene una calculadora. En la época en que yo comencé a estudiar, ¿no es cierto?, se produjo el reemplazo y no cualquiera podía tener reglas de cálculo, eran caras, eran importadas de Alemania, eran, como les digo, una verdadera joyita para el ingeniero. Después llegaron las calculadoras y no eran baratas las calculadoras. Ahora las calculadoras chinas son, no sé, a sumar, restar, dividir y multiplicar, calculadora de 10 lucas sirve. ¿Ya? Pero nos hace la vida más fácil a nosotros, estudiantes. ¿Para qué decir, no es cierto, ahora las computadoras? Ahora, la satisfacción de necesidades, ya sean necesidades vitales o necesidades suntuarias, demanda recursos. Demanda recursos. Y ustedes comprenderán que mientras más grandes son las demandas por recursos son más grandes. Entonces nosotros vivimos en un mundo moderno que tiene muchas necesidades, particularmente necesidades suntuarias, y por lo tanto la demanda de recursos es muy alta. ¿Qué es lo que es un recurso? Un recurso es algo que está en el medio ambiente y que el ser vivo lo usa para satisfacer necesidades. Si estamos hablando de un ratón, bueno, para el ratón, el agua es un recurso que el ratón usa para satisfacer
las necesidades relacionadas con la demanda de agua. Si hay semillas y el ratón come semillas, o si hay raíces y el ratón come raíces, bueno, las raíces, las semillas son recursos a los cuales recurre el ratón para obtener nutrientes. Ahora, el ratón es un recurso para un zorro, ¿verdad? Porque el zorro se alimenta, entre otras cosas, de ratoncito. En el caso nuestro, ya, el ratón, dicho sea de paso, no diferencia entre... obviamente el ratón no se preocupa, el ratón va y se come una semilla, o se come las raíces, o un bulbo, y satisface la necesidad. El ratón no habla de la teoría, pues. Nosotros somos los que hablamos de la teoría, entonces decimos ese es un recurso. En el caso nuestro, ¿ya?, podemos encontrar recursos naturales que forman parte de la naturaleza. Recuerden ustedes que naturaleza es todo lo que rodea al ser humano y que no es producto de la creación humana. Está ahí, independiente de la presencia o ausencia del ser humano. Y un recurso sociocultural es un recurso que está ahí, que forma parte del entorno del ser humano, pero que es producto de la creación humana. Y aquí, en lo que dice relación con recursos socioculturales, la variedad que hay, recursos socioculturales de naturaleza tangible, ¿no es cierto?, y recursos socioculturales de naturaleza intangible. Ahora, cuando yo digo que el recurso es algo que está en el entorno del ser humano y que le ayuda a satisfacer una necesidad, ese algo puede ser materia, puede ser energía, o puede ser información. Entonces, usted con materia, con energía y con información satisface necesidades, ya sean necesidades vitales ahora, o necesidades suntuarias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, opinión, aporte? Profe, ¿cuál sería un ejemplo de recurso sociocultural? Ya te voy a ir a dar la próxima diapo. Por ejemplo, un recurso sociocultural material es una computadora. Un recurso sociocultural es un auto, material, tangible. ¿Por qué? Si tú tienes la necesidad de desplazarte, ya se pasó la época en que tú te desplazas corriendo. Te desplazas corriendo para hacer ejercicio, pero no para otra cosa. Para llegar a tiempo, pero tú ya no ves la gente corriendo para llegar a tiempo a alguna reunión, se desplazan, sé yo, con vehículos. Llámale tu bicicleta, llámale tu patín, llámale moto, auto, micro, avión. Entonces los recursos socioculturales son recursos que están ahí, forman parte del entorno del ser humano, pero que se deben a la inventiva del ser humano. Entonces, tenemos recursos naturales, recursos
sociocultural. Aquí hay una clasificación de los recursos naturales. Recuerden ustedes que gran parte de su actividad laboral va a estar relacionada con recursos naturales. Sí, dígame, Kaylin. Profe, ¿se escucha o no? Sí, Me confundí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre necesidades suntuarias con recursos socioculturales? Porque igual no, había las muchas tensiones. necesidades, sí, las necesidades son requerimientos que necesitan ser satisfechos. ¿Me entiendes? Son requerimientos que necesitan ser satisfechos. Los recursos son, digamos, los medios que el entorno tiene para satisfacer las necesidades. O dicho de otra manera, son los medios a los cuales nosotros recurrimos para satisfacer las necesidades. Esos medios le llamamos recursos. Entonces, cuando, Ya. le dicen a usted con qué medios va a hacer esto, ya es lo mismo con qué recurso, dicho en otras palabras, dice ya usted que es joven, dice yo quiero ir a Europa, y el papá le puede preguntar, bueno, ¿cómo vaya a ir cómo vaya a pagar el viaje a Europa? O sea, dicho en otras palabras, cuáles son los recursos con que tienes, ¿ya? O cuáles son los medios que tienes. Bueno, papá, yo voy a trabajar, qué sé yo, los fines de semana en la discoteca tanto, y ahí voy a juntar plata. Entonces, el recurso es el medio. Yo te lo he definido, ¿no es cierto?, como algo, ¿ya? Un objeto, pero después le dije una definición formal. Es materia, energía e información que está en el entorno y con la cual el ser humano satisface sus necesidades, entendiendo por necesidad un requerimiento que necesita ser satisfecho para que ese individuo pueda enfrentar los desafíos que la vida le demanda, su condición de ser vivo le demanda. Pues estamos pensando en un ratón, bueno, ese ratón se tiene que automantener, tiene que ser capaz de reproducirse, tiene que ser capaz de defenderse de sus enemigos, llámale tu enfermedad, algún depredador, etcétera. Y en el caso del ser humano, agrégale tú estas exigencias que tenemos nosotros por nuestra condición de ser vivo. Bueno, te tienes que crecer, te tienes que automantener, lo mismo que el ratón. Pero como nosotros somos seres humanos, bueno, tenemos un conjunto de exigencias que vienen del entorno sociocultural nuestro. Exigencias, ¿no? Por ejemplo, usted quiere ser ingeniero civil ambiental, ¿no? Puede ser una exigencia suya, autoexigencia, puede ser exigencia de su padre, qué sé yo. O de la vida, porque si usted no tiene un trabajo, no va a poder desempeñarse bien en el futuro, con su familia, sus hijos, qué sé yo. ¿Se fija? Entonces nosotros tenemos un conjunto de exigencias por nuestra naturaleza humana, pero otro conjunto de exigencias por nuestra naturaleza sociocultural. Por ejemplo, ya, las clases online. Exigencias, bueno, hay que tener una computadora, hay que tener, o qué sé yo, un buen celular, lo que sea. Ahí surgió una necesidad, es una necesidad suntuaria, no una necesidad vital. Ya,
mirada del punto de vista de usted como ser vivo, pero mirada desde el punto de vista como estudiante. Ahora, es una necesidad vital porque si no lo tiene, puede salir de la universidad y no satisfacer esa demanda que tenía, esa exigencia de ser un profesional del área de la ingeniería. ¿Me entiende? Entonces, Sí, profe. yendo al tema de los recursos naturales, es materia, energía e información que está ahí en la naturaleza. No ha sido creada por nosotros. Y aquí lo podemos separar en recursos naturales de naturaleza perpetua y recursos naturales no renovables. Los recursos naturales de naturaleza perpetua ya corresponden a la energía solar. Aquí dice en inglés la energía solar directa, ¿no? Lo que nos llega del sol. Y esa energía solar, ¿no es cierto?, la podemos transformar en energía eléctrica. Un tercio del país, el norte del país, tiene una muy buena radiación solar por ser una zona desértica. Las tecnologías actuales están favoreciendo al país para ser un buen productor de energía eléctrica a partir de energía solar, no solo para nosotros, sino que para exportar. ¿Ya? Hay mucha esperanza en esta fuente, en el primer tercio del norte de Chile. Después tenemos nosotros la energía solar indirecta, que está representada por los vientos, la energía hidráulica y las mareas. ¿Por qué se llama energía perpetua? Porque la fuente original es el sol, y si bien es cierto, cada día el sol se va achicando, digamos, pero se piensa que al sol todavía le quedan varios miles de millones de años de vida. Y también se piensa que cuando ya dentro de esos miles de millones de años, la Tierra ya la vida en la Tierra no va a existir, por lo tanto las demandas por recursos no van a existir. Ya hay algunos que dicen que que la Tierra se va a extinguir antes de que se extinga el Sol. Pero eso es a muy largo plazo en el futuro. Por eso es perpetua. Para mí es un error hablar de energía renovable para la energía solar. No es renovable porque de acuerdo a las leyes de la termodinámica, la energía no se renueva. Es preferible llamar perpetua o infinita. Note que esto se refiere fundamentalmente a la energía. Es muy importante para el país porque nosotros hasta este momento somos importadores de energía, somos dependientes de países exportadores de energía. Después tenemos recursos naturales no renovables. Recursos naturales no renovables son aquellos que se agotan por el uso. Afortunadamente ahora han aparecido una serie de técnicas, ¿no es cierto?, que permiten el reciclaje de algunos recursos. Pero esto no es proceso natural, es un proceso sociocultural. Y dentro de los recursos naturales no renovables tenemos los combustibles fósiles. Bueno, aquí no se puede recuperar el combustible, de acuerdo a la ley de la termodinámica. Se quemó el petróleo y eso se transformó en anhídrido carbónico, agua más energía. ¿Ya? Los recursos minerales, los metálicos, hierro, cobre, aluminio, y nosotros, gran parte de la economía nuestra depende del cobre. Como es un recurso natural no renovable, en algún momento el cobre se va a agotar. Por lo tanto, el país tiene que mirar a otras fuentes de ingreso, está mirando a este lado. Y al hidrógeno verde, que está focalizado en otras partes del territorio. Y después tenemos los recursos minerales no metálicos, los fosfatos, las arenas, las arcillas. Estos se gastan con el uso. Se pueden reusar
pero a través de procesos socioculturales. Y el reuso siempre va siendo de menor calidad. O sea, por ejemplo, los desechos de los neumáticos. Los neumáticos ya desechados, piensen ustedes los neumáticos de los camiones de la gran minería del cobre. Eso se puede reusar. ¿Cómo se reusa? Se tritura el caucho, la goma del neumático y sirve para rellenar el fundamento, ¿no es cierto?, de los de las carreteras. Entonces, encima se les agrega asfalto. Los desechos sanitarios, que son por toneladas que se acumulan en las grandes ciudades, eso también, esa porcelana, eso se mueve y sirve para rellenar, ¿no es cierto?, la parte baja de las carreteras. Los desechos de los computadores se reciclan. Cada vez más han ido apareciendo procesos tecnológicos, procesos industriales que han ido permitiendo reciclar desechos materiales, digamos. Hasta la basura se puede reciclar. Hace 40, 50, 60 años atrás, muchas de esas cosas iban a los vertederos. Piensen ustedes la cantidad de pilas que se eliminan a los vertederos. Ahora, ¿no es cierto?, hay empresas súper especializadas que tratan de recuperar, ¿no es cierto?, piezas de las computadoras, piezas o componentes de las baterías, componentes de los autos. Y después tenemos los recursos naturales potencialmente renovables, renovables. Estos recursos naturales potencialmente renovables son recursos que se renuevan, que ciclan gracias a procesos ecológicos. Se llaman potencialmente renovables es porque si se usan a una velocidad mayor a la que se reciclan, ya ese recurso se agota, se va del sistema. Nosotros estamos medio asustados con el agua. Estamos en una sequía, una macro sequía que ya lleva, qué sé yo, sobre los 15 años. Entonces nos estamos quedando sin agua para el consumo humano, para el consumo animal, a pesar que no tenemos una crianza de animales muy grande, y a la agricultura, y para ciertos procesos industriales, como lo es la minería. Entonces estamos mirando al mar para poder desalinizar el mar. Entonces, ¿cuáles son recursos naturales renovables que se renuevan por procesos naturales, procesos ecológicos que ocurren en los sistemas? Estos se pueden renovar, ya, pero a través de procesos socioculturales. La renovación aquí es mucho más lenta, mucho más costoso que la renovación acá. Es un proceso natural. Y tenemos el aire, ahí dice aire fresco, aire de calidad, agua de calidad, suelo fértil y las plantas y los animales. Recursos naturales potencialmente renovables, para que hagan la diferencia. En el estado actual de la tecnología, nosotros podemos seguir considerando a estos como recursos naturales no renovables, porque el consumo es mayor que la capacidad que tiene el ser humano de irlos renovando, y la renovación de esto, como digo, la materia va disminuyendo en calidad
y esta cosa, por las leyes de la termodinámica, se termina disipando en calor, agua y anhídrido de carbono. Esto no, esto se renueva día a día, de manera natural. Piensen ustedes en una ciudad donde la actividad industrial es muy grande. Bueno, la calidad del aire va bajando y esa calidad del aire se puede renovar si el ser humano toma las medidas suficientes como para que los procesos naturales de limpieza del aire empiecen a operar, como ocurrió, por ejemplo, en el aire de Londres. Uno de los focos, ¿no es cierto?, del nacimiento de la revolución industrial fue Inglaterra, y ciudades como Londres, ¿ya? Experimentaron este proceso. Además la gente se calentaba, ¿no es cierto?, bueno, Londres es una ciudad fría, se calentaba con carbón, con leña en sus casas. Llegó un momento que la atmósfera de Londres, además una ciudad con neblina, que la atmósfera de Londres era irrespirable. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Bueno, primero introdujeron una serie de políticas, sacaron las industrias que consumían ahí gran cantidad de combustible y lanzaban, ¿no es cierto?, los desechos a la atmósfera, las sacaron, las mandaron a otras partes, bajaron el consumo de leña, el consumo de carbón en las casas, y introdujeron, como digo, una serie de políticas de protección del aire. Y ahora el aire de Londres es un aire de bastante buena calidad. Eso es lo que pasa en Santiago, que cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, tienen que declarar en Santiago emergencia ambiental. Lo que significa que las industrias se tienen que parar. Por supuesto que hay industrias que no paran y funcionan en las noches, ¿no es cierto? Hay políticas que se les dice a la gente consuma leña, baje los consumos de leña, preferimos que usen estufas a gas, ¿no? Estufa a leña, carbón, la calidad del carbón. El carbón nuestro no es un carbón de muy buena calidad. Una serie de normas a las señoras que no quemen la hojarasca seca, bien que en los predios cercanos a Santiago no se quemen los pastos. Todo eso son políticas que ayudan al proceso natural. ¿Cuál es el proceso natural? Los cambios de temperatura del aire que se generan, ¿no es cierto?, corrientes que limpian el aire. Cuando llueve, ¿no es cierto?, se limpia la atmósfera. El problema es que si la atmósfera tiene ácido sulfúrico o anhidrido sulfuroso, bueno, cuando llueve esas gotas llegan a la superficie del suelo ácida y así acidifican el suelo y muchos organismos no pueden vivir ahí. Caen sobre el follaje y queman los árboles, queman las plantas. Y en Europa muchas ciudades antiguas que tienen una gran cantidad de edificios y estatuas de mármol, la contaminación ácida ha ido desgastando los pilares de esos edificios, la estructura escultórica, etc. Ahora, desde el punto de vista de la producción de alimento,
para la agricultura, por ejemplo, todo esto son importantes. ¿Ya? Las plantas necesitan, y los animales necesitan de suelo fértil, de agua de calidad, de aire de calidad. No solo nosotros, necesitamos aire de calidad, agua de calidad. Indirectamente necesitamos el suelo fértil para que plantas y animales puedan vivir, ¿no es cierto? Y proveernos nutrientes y energía para que nosotros podamos vivir. Estos son los recursos naturales, una de las tantas clasificaciones de recursos naturales. Ahora, los recursos socioculturales son aquellos recursos, ¿verdad?, que son producto de la gestión del ser humano. No están en la naturaleza y uno de estos recursos son tipo de recursos humanos. ¿Qué recursos humanos? Profesionales. Médicos, por ejemplo, que pueden satisfacer las necesidades de salud de las personas. Piensen ustedes la importancia que tuvo los recursos humanos del área de la salud ahora con el tema de la pandemia. Ingenieros, ¿no es cierto? Científicos, profesores, etc. Infraestructura, recursos infraestructura, caminos de buena calidad para el transporte de los productos. Hospitales en términos de la infraestructura, hospitales que tengan el tamaño suficiente, que tengan el equipamiento suficiente, etc. Después el conocimiento y el know-how. El know-how significa el saber hacer. En un mundo moderno que está dominado por ciencia y tecnología, el conocimiento científico y el know-how es tremendamente importante. Sí, de otra manera, países empiezan a ser dependientes de otros países. Por ejemplo, el know-how de cómo construir autos de calidad. El know-how de cómo componer, arreglar equipamiento sofisticado que no fue creado, no fue inventado en el país, ¿no es cierto? Y se importan, digamos, para la gran minería. Chile es uno de los primeros países productores de cobre, si no en estos momentos el primer país productor de cobre, y necesita profesionales que sepan de esto. Know-how, por eso que los profesionales de la gran minería, cobre, ingenieros, qué sé yo, son muy valorados a nivel mundial. Porque saben hacer las cosas, ya tienen el conocimiento y además tienen el manejo ya de cómo hacer las cosas. Porque trabajar en la gran minería del cobre es un trabajo bastante demandante, ¿está? Muy exigente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social. Los tipos se tienen que ir, ¿no es cierto?, fuera de la casa y con todos los problemas que eso pudiera significar, ¿ya? Y un trabajo complejo. Después, industrias de todo tipo, que permitan, ¿no es cierto?, la generación, la captación de divisas, divisas como el dinero. ¿Ya? Piensen ustedes que, fíjense ustedes, ejemplo, se está discutiendo en estos momentos el cuarto retiro de las AFP. Ahí hay catch. Hasta el momento no se ha generado ningún problema por la gran cantidad de retiro que ha habido de la AFP. Pensemos nosotros que usted tiene plata en el banco, una buena cantidad de plata en el banco. Usted espera que ese dinero esté ganando rentabilidad.
¿ah? Pero para que ese dinero gane rentabilidad, ese dinero tiene que estar invertido, no está en el banco, está invertido en alguna parte, se lo prestaron a alguien, que si lo está invertido. Y tú de repente, a usted se le ocurre sacar esa plata. Si la plata es poquita, se la pasan al tiro, porque el banco tiene, qué sé yo, un dinero contante y sonante ahí para atender ese tipo de problemas. Pero si tiene una buena cantidad, le dicen espérese 2 días, espérese 3 días. Y aquí en estos momentos el país está sacando cualquier cantidad de dinero y no se ha producido ya, el hecho que alguna FP diga no, no tenemos plata. De los 30 días o 40 días no tenemos plata. Sería grave porque ahí todos se espantarían, no solo respecto de esa AFP en cuestión, sino que ya de otra AFP, pues todo el mundo debe decir, si esta no tiene, ¿qué pasa con la plata mía que está en la otra? Pero ahí voy, insisto y peleo. El IFE, pues, el IFE que se le está dando a la gente que se ha quedado sin trabajo. Y eso porque el país tenía ahorro, ahora ya también es porque hay préstamos blandos de los organismos internacionales para ayudar a resolver estos problemas. Entonces ahí usted tiene un ejemplo de cómo el dinero, el currency, hay situaciones en que se necesita cash. Es lo mismo que pasa en una casa, de nuevo, otro ejemplo, lo mismo que pasa en una casa, ¿no es cierto? Y se sufre un accidente, un familiar de la casa, bueno, y hay que recurrir a los ahorros, a lo que hay en el chanchito, ¿no es cierto? Lo que hay en el banco, o si no a los préstamos, fija. Y los servicios, buenos servicios, servicios, por ejemplo, educacionales, buenas universidades que desarrollen el recurso humano, que formen el recurso humano. Buenos servicios de comunicación, buenos servicios de entretención, porque la entretención ya se ha demostrado que es importante para la salud mental de las personas. Entonces, vean ustedes lo urgido que se ha visto el país, porque la gente hace fiestas que le llaman fiestas ilegales. Bueno, la gente tiene la necesidad de divertirse, de carretear, de jaranear, de ir al cine, de ir a ver un partido de fútbol, porque libera las tensiones de un mundo que genera muchas tensiones, momento actual, muchas tensiones. Nosotros, ante todo en el tema de la pandemia, eh, estamos bastante complicados, trabajando a distancia, con dificultades para comunicarnos entre nosotros, etcétera. Entonces, estos son recursos socioculturales, producto de la capacidad del ser humano, recursos humanos de alta competencia, profesionales de alto nivel. Fíjense ustedes que lo que significa la presencia de un recurso humano de calidad. Hablemos del fútbol del jueves, Chile con Brasil. Lo más probable es que Brasil gane. ¿No? Pero la respuesta de los jugadores de calidad, de los futbolistas de calidad, llámese el Rey Arturo, el Alexis, ¿cómo se llama? El Alexis, ¿me ayuda alguien con el nombre del Alexis? En estos momentos estamos teniendo un temblor
de intensidad mediana-baja, Así es. el Alexis Sánchez, y todos estos jugadores, esos jugadores, fíjense ustedes, como son jugadores de alto nivel y forman parte de ligas futbolísticas muy exigentes, constituyen recursos humanos. Por ejemplo, para la empresa, el Alexis Sánchez aparece haciéndole propaganda a comida para perros, el Vidal aparece haciendo otro tipo de propaganda, ya publicidad, le llaman, pero también constituyen prestigio para un país. Piensen ustedes el prestigio que le significó al país el Chino Río, Pablo Neruda, la Gabriela Mistral, qué sé yo. Ahora, nosotros tenemos la necesidad de la identidad nacional, y esos personajes ayudan, ¿no es cierto?, a construir una cierta identidad nacional. Por eso que a nosotros nos duele tanto cuando el Vidal hace las embarras que hace, porque afecta un sentimiento. Porque la gente, y algunos más, otros menos, depositan ciertas esperanzas en esta gente, que están relacionadas con necesidades que no es necesidad de tomar agua, son necesidades un poquito más etéreas, un poquito más complejas, la necesidad de una identidad nacional. Piensen que la identidad en estos momentos está en discusión con la Convención Constitucional. Tenemos una identidad. ¿Cuál es la identidad chilena en estos momentos? Está en discusión. Identidad chilena. ¿Ya? Y la Convención no está moviendo el piso porque estamos un poco confundidos respecto de nuestra identidad. Ahora, hablando de tensiones ambientales sobre el individuo, sobre usted, yo, y tomando como ejemplo ya la pandemia. Efecto de la pandemia como un ejemplo de tensión ambiental sobre el individuo. En general, ya la tensión ambiental es, ¿no es cierto?, una situación que se genera, una situación de estrés, que se genera el entorno de uno y que lo afecta a uno de distintas maneras. En estos momentos estamos viviendo una situación de estrés bastante severa, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Hubo un pequeño temblor, ¿no es cierto? Eso nos generó, a mí me puso tenso, ¿ya? Miré por la ventana a ver si señal de que iba a ser más fuerte, etcétera. Entonces, la tendencia, el estrés ambiental sobre el individuo puede producir, no necesariamente, pero puede producir menor resistencia a enfermedades y factores ambientales de mortalidad. Menor resistencia a enfermedades y factores ambientales. Entonces, cuando una persona está tensa, está estresada, bueno, disminuye su resistencia a enfermedades y a factores ambientales de mortalidad. Pueden producir cambios fisiológicos y conductuales. Bueno, la televisión muestra algunos cambios conductuales que se estarían produciendo causados por la situación de estrés producto de la pandemia, ¿verdad? Que usted va manejando, comete, no sé, una distracción y el chofer del auto del lado lo empieza a garabatear, usted le responde y ahí se van de aletazo, incluso han habido casos de muerte. Cuando la tensión ambiental es muy severa,
comienza a afectar la capacidad reproductiva del ser humano. Y en general también se han hecho experimentos y se han generado condiciones muy estresantes a ratas en laboratorio. Y disminuye la capacidad reproductiva de esas ratas en laboratorio. Y en casos ya más severos como en ambiente contaminado, defectos genéticos, nacimiento, cáncer y muerte. ¿Va? Por ejemplo, les sugiero que vean ustedes el documental Chernobyl. ¿Ah? Ahí se muestra el efecto que tuvo el accidente nuclear que ocurrió precisamente en Chernobyl. Algunos le dicen Chernóbil, yo le digo Chernobyl. Chernóbil, Chernobyl. Dramático, dramático. Y esto la emergencia de cáncer producto de la radiación no fue una cosa que tomó años, sino que tomó meses, y el tiempo después entonces aparecieron niños con defectos genéticos y defectos de nacimiento. Entonces, si el ser humano está expuesto a tensiones ambientales, a estrés ambiental de diferente intensidad, bueno, esto se manifiesta de una manera u otra. Por supuesto que en estos casos hay personajes que son más resistentes, personajes que son más volubles, pero ya cuando estamos hablando de esta cuestión, ya prácticamente todos están en una situación parecida. Bueno, esto es la última parte que tiene que ver con ecología del individuo, en lo que dice en relación con el individuo propiamente tal. Vamos a analizar otro tema importante que está relacionado al ser humano, que se conoce como la huella ecológica. Ahí tienen ustedes algunas imágenes que muestran la huella ecológica. Aquí hay una metáfora, yo no sé si alcanzan a ver ustedes, aquí tenemos una huella ecológica, una huella, la planta de un ser humano verde. Ya, que, Sí se alcanza a apreciar. ¿ah? Sí se aprecia. ¿Ya se ve? Así es. Ya. Y aquí tenemos una planta, un pie de un sitio degradado. Y aquí tienen efectos más evidentes, ¿no es cierto? Esto viene desde la revolución, desde el inicio de la revolución industrial. Se intensificó mucho entre los años 1900, a nivel mundial, entre los años 1940 y 1960. Ya por allá, por los años 70, ya se empezó en términos científicos, a evidenciarse el fenómeno sobre la atmósfera, el fenómeno sobre los ríos, ¿no? Y ahí tenemos nosotros una huella ecológica, pero sorprendente, que es la minería a tajo abierto. Entonces, la pregunta es, cuando se termine el mineral acá, ¿qué va a ocurrir? ¿Lo van a dejar así? ¿O van a empezar a traer agua, o sea, suelos, rocas, desechos, ¿no? Y lo van a llenar? En algunas partes, cuando este tipo de actividad se agota, lo están dejando como museo al aire libre, para mostrar, ¿no es cierto?,
lo que fue la ingeniería en mina, en este caso, en algún momento de la historia de la civilización, la grandiosidad de la obra, pero también, ¿no es cierto?, el efecto ambiental. En términos, no es lo mismo, por supuesto, el efecto ambiental que es la huella ecológica. Para que no vayan, cuando digo efecto ambiental lo asocio con el concepto de impacto ambiental, que va a ser una de las actividades profesionales de ustedes, la evaluación del impacto ambiental. Pero está relacionado, porque la evaluación de impacto es una forma de huella ecológica. Entonces aquí tenemos ya otra situación de huellas ecológicas. Hay una definición compleja de huella ecológica, yo voy a hacer una definición un poco más simple, más intuitiva. Aquí tenemos dos definiciones de huella ecológica. Nosotros podemos entender que huella ecológica es el impacto, la huella, es el impacto, ¿no es cierto?, de la actividad humana sobre el entorno humano. ¿Ya? Después, cuando veamos los ecosistemas, podemos decir que la huella ecológica es el impacto de la actividad humana sobre el ecosistema. Es como, ¿ya?, un timbre que se le pone. Por aquí pasó el ser humano. Aquí estuvo el ser humano. Aquí tienen dos definiciones un poco más formales. Indicador de impacto. Indicador de impacto generado por la demanda humana que se hace de los recursos naturales existentes, relacionados con las capacidades del ecosistema para regenerar. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que hay recursos naturales no renovables, como el hoyo en la tierra que les mostré. Y otra definición de huella ecológica: relación entre el consumo real de recursos naturales y lo que ofrece el ecosistema en términos de cantidad, calidad y velocidad de renovación. Hay diferentes tipos de huella ecológica. La huella ecológica directa, ¿ya?, que es la que hace una actividad industrial. La huella ecológica indirecta, si nosotros ya tenemos como necesidad el movilizarnos en vehículos que consumen energía, la producción de energía por la empresa que produce la energía genera una huella ecológica directa. Pero nosotros, cuando compramos la energía, generamos una huella ecológica indirecta. ¿Me entiende? Entonces, en la medida en que nosotros demandemos recursos manufacturados, en la medida que esta demanda aumente, ya sea porque aumenta la población humana o ya sea porque nosotros aumentamos nuestra demanda, bueno, generamos una huella ecológica indirecta. Y la huella colectiva, bueno, se refiere a la huella que generan los países que son más consumidores de recursos naturales, que son más demandantes en términos de la satisfacción de necesidades suntuarias. Ahora, si la población es muy grande, bueno, ya también es demandante en términos de las necesidades, la satisfacción de las necesidades vitales.
Ahora, me olvidaba decirle, pero la diversidad de necesidades vitales no es muy amplia comparado con la necesidad, con la variedad de necesidades suntuarias. ¿Ya? Nosotros tenemos una mayor diversidad de necesidades suntuarias que de necesidades vitales. Y estas demandas de necesidades suntuarias van a depender de la aproximación, cultural que los respectivos países tengan en relación al cómo ellos conciben el desarrollo humano. Tenemos el modelo norteamericano, por ejemplo, modelo neoliberal. Después tenemos el modelo China, que se asocia con un modelo comunista, no sé, el modelo cubano de Fidel Castro, el modelo de Corea del Norte, modelos de desarrollo. Bueno, ya le... Profesor, ¿Sí? en Uy, ese caso también estaría incluido la India por su demografía. bueno, también, pues, como te digo, depende del modelo. Pero lo que son más demandantes en estos momentos ya son por la vía de las necesidades, por la vía de las necesidades suntuarias. Si tú dices como indicador, un indicador indirecto de la huella ecológica, los países que tienen una mayor contribución al cambio climático global. Bueno, está Estados Unidos, está China, qué sé yo. Pero países como el nuestro, por ejemplo, la contribución no es, no es tanto en términos de anhídrido carbónico. Si lo tomas tú como huella, como una evidencia indirecta de la huella ecológica, en lo que dice relación con la producción de recursos de naturaleza sociocultural. Entiende tú, un auto, computadora, distintos ejemplos eh, que al elaborarlos consumen energía, consumen recursos y cuando quedan en desuso generan desechos. Bueno, aquí tenemos nosotros dos ejemplos extremos, lo vamos a analizar la próxima clase, porque esto hay que hacerlo con calma y se va a cumplir la hora. Un modelo basado en un país populoso, como alguien decía recién, la India, con un nivel de desarrollo incipiente. Y un país no tan populoso. Aquí el énfasis está en la satisfacción de las necesidades vitales. El énfasis, no estamos diciendo que las necesidades suntuarias no están satisfechas acá, pero que el énfasis, necesidades suntuarias. Y aquí el énfasis ya está, perdón, en las necesidades vitales. Y aquí el énfasis está puesto en la satisfacción de las necesidades suntuarias. Esto no quiere decir que las necesidades vitales acá no se satisfagan, pero hay una mayor demanda de las necesidades suntuarias. ¿Por qué? Porque aquí la población es más pequeña, pero más demandante en términos de, por unidad de individuo, unidad de persona, demandante de necesidades suntuarias. Aquí, ¿no es cierto?, la demanda de necesidades suntuarias no es tan grande comparada con la demanda de las necesidades vitales. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor cantidad de gente respecto a esto. Entonces ahí tienen un modelo gráfico que al final muestra entonces la huella ecológica. Si ustedes comparan ambos diagramas, notarán obviamente que hay similitudes y hay diferencias. En este modelo, por ejemplo, hay una gran acumulación
de desechos, producto de la satisfacción de los desechos, producto de la satisfacción de las necesidades suntuarias. ¿Ya? Y aquí no hay una gran acumulación como lo hay acá de desechos producto de la satisfacción de las necesidades suntuarias, ¿ya? Sino que hay aquí un deterioro del ecosistema, una huella ecológica fuerte en la dimensión natural del sistema, producto de la satisfacción de las necesidades vitales. Pero aquí, ¿no es cierto?, también hay acción de actividad industrial destinada a la satisfacción de las necesidades suntuarias. Entonces, el paisaje en términos de los desechos o de la huella ecológica, hay una diferencia, pero la dimensión sigue siendo muy parecida. Esto tiene en efecto, como se dan cuenta ustedes, efectos multiplicadores de estos factores. Esto lo vamos a ir viendo la próxima clase. Bien, entonces, por favor, chiquillos y chiquillas, próximo martes me confirman la fecha de la prueba. O el 14 de septiembre, como lo tenemos en el cronograma, o la fecha de la escuela, que es un día jueves fuera de hora. La del 14 es la hora de clase. Bien, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, hasta luego, profesor. Chao, que tengan un buen día, como dije. Chao, profesor. Chao, que estén Esté bien. bien. Chao.